Documento, las Fuerzas Armadas fijaron su posición sobre todo lo ocurrido. Nunca volvió a verse y la mayoría lo debe haber olvidado. Pero para eso está el archivo de las patas. Perdón, don Mirlo, perdón. Sí. Tiene que... ¿Tengo qué, Cometo? Tiene que ponerse para pasar estas imágenes. La platita, don Mirlo, la platita. Ponerse. Por favor, Cometo, no sea delirante. ¿Cómo voy a pagar para conocer mi propia historia, Cometo? Por favor, viejo. La experiencia vivida permite afirmar que muchas de las desapariciones son una consecuencia de la manera de operar de los terroristas. Ellos cambian sus auténticos nombres y apellidos. Se conocen entre sí por los que denominan nombres de guerra y disponen de abundante documentación personal fraguada. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas. Como no podía ser de otra manera, el documento final tenía su cara secreta. Los más niños no se acuerdan, pero acá hubo un presidente que se llamó Reinaldo Viñone, el último presidente militar. Cartón lleno. 2 meses antes de que asumiera el gobierno civil, Viñone firmó el decreto reservado 2726 para dar de baja los archivos sobre presos políticos. Y como si esto fuera poco, hasta sancionó una autoamnistía que después fue declarada nula por el Congreso. No es tan fácil borrar la historia, no se puede olvidar por decreto, Belé. Aquel decreto, de aquel entonces, 1983, también tenía solamente 2 artículos, pero el primero es para el análisis. Se decía, con la firma de Viñone y del general de división Yamil Reston, por entonces ocupando el Ministerio del Interior, en aquel artículo, dense de baja las constancias de antecedentes relativos a la detención de las personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Diciembre de 1983. Apenas asumió como presidente, Alfonso firmó un decreto para crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Durante 6 meses, con la presidencia de Ernesto Sábato, se investigaron miles de denuncias. Con las nóminas confeccionadas por los organismos nacionales e internacionales, registra 8.800 personas desaparecidas en la República Argentina durante el último gobierno de facto. Con todo ese material se elaboró el informe, que se convirtió en el libro más leído en la historia de la Argentina. Un signo de la época, lo compraron 250.000 personas. Un poco más tarde, la difusión por Canal 13 de la versión televisiva de ese documento sacudió al país, apenas un año después de recuperada la democracia. Dadas las características que reviste la emisión de televisión abierta de hoy, la misma será realizada sin cortes publicitarios. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ha detectado, en base a las denuncias recibidas, que en aproximadamente 280 centros clandestinos de detención fueron confinadas millares de personas privadas ilegítimamente de su libertad. El título del informe se convirtió así en la consigna contra el terror. Pido a los hombres y mujeres que me están viendo, que me están oyendo, también a los chicos y chicas, para que no se olviden nunca más, que por favor, por amor a la humanidad, nunca más, nunca más. No hay odios en mi corazón. El asesinato de José Luis Cabezas recuerda la época más negra del país, esta que estamos viendo en este documento, que recuerda también el 24 de marzo. Para el ministro del Interior de Carlos Corach, el traduttore traditore, dice. En el mundo, dijo, en el mundo se asesinan muchos periodistas. ¿Mal de muchos? ¿Escuchar para creer me vuelvo loco? ¡Ídolo! Terrible asesinato de Cabezas, que nosotros repudiamos,
que nosotros tratamos de esclarecer y de contribuir a su conocimiento. Porque en todo momento, yo le quiero decir que yo creo que entre 1988 y 1996, y por eso le digo que la Argentina es uno de los países más seguros del mundo. Ay, ministro, pues no empecemos con ese asunto cuando... ¿Sabe cuántos periodistas asesinados hubo en el mundo entre 1988 y 1996? ¿Y con eso qué? No lo quiero decir, la Argentina no figura. Qué suerte no tuvimos, Joaquín, que todavía no nos pegaron un tiro. Es lo único que me faltaba hoy. Ministro, por favor. Nos tenemos que... ¿Por qué será que para algunos políticos la modestia no es una cualidad? Nadie duda que Chacho Álvarez es un político importante, pero mejor que lo digan los demás. Modestamente, ya, Cirini. El archivo no perdona. Y en la capital, nosotros vamos a ir con una lista de muy buenos candidatos que encabezaré yo, y le estamos planteando al radicalismo que tomemos con la gente algunos compromisos, porque no se trata de discutir candidaturas, sino previamente algunos compromisos. Un detalle muy breve. Vamos a ir con una lista de muy buenos candidatos que la encabezo yo. Muy bien por Chachito también. Los teléfonos 535-2020, 535-2222, estamos todos un poco así con este tema del documento que hoy presentamos del 24 de marzo, pero ya volvemos con el segundo aquí en las patas de la mentira. Mándalo, Pablito, gracias. De esto no se va a salvar nadie. Menos mal, bien. Al recordar que hace 5 años fue el atentado de la Embajada de Israel, nos invade un sentimiento de tristeza y de bronca, como a todo el mundo. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo ni noticias de los culpables, siempre lo mismo, qué pasa? ¿Cómo puede ser que todavía siguen discutiendo si la bomba estaba adentro, si la bomba estaba fuera de la embajada? ¿Cómo puede ser? Se pregunta uno. Vamos a mandar el documento, ahí va. Ya el sol del 25 viene asomando. Esta es una marcha de la humanidad, de estos argentinos que son solidarios con todo, porque la bomba la pusieron a la Argentina, no solamente a la Embajada de Israel. Y simplemente para terminar esto, quiero repetir un poema que dije ayer en todos los canales. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Luego arrestaron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Impresión esto, ¿no? Me acordaba que cuando ocurrió lo de la explosión yo no estaba en la Argentina, estaba en Europa y lo leí en los diarios y me lo encontré en un diario en un kiosco un día a la mañana y qué sé yo, fue tan distinto. Bueno, en 1985 vino el juicio a las juntas, los ánimos estaban muy caldeados, como no podía ser de otra manera, la tele era el centro de la escena, pero esta vez sin audio. Algunos pensarían que no estábamos preparados, ¿viste?, para escuchar. O preferían por ahí que no nos enteráramos de lo que habían hecho, ¿viste? Por eso nos decían. Ahí va, segunda parte del documento. ¿Dónde desempeñó funciones entre el año 1976 y la fecha de su retiro? En el GT3.3, Escuela de Mecánica. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. Porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Perdón, ¿de qué habla usted? No me diga que usted nunca vio la tele sin sonido. Sí, Cometo, los dibujitos animados o una película, pero esto es otra cosa, Cometo. Ah, yo pensé que estábamos mirando una de terror, don Mirlo, de terror, de terror. ¿Cómo fue que la tele perdió el audio y también el juicio? Otro documento que hasta ahora la tele le debía a la gente. Señores jueces,
quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Al toque, en la Nochebuena de 1986, el Congreso sancionó la ley de punto final. Dicen que una mano lava la otra. Pero seamos justos, los militares, para presionar, no se venían con chiquitas. Punto final quería decir que se impondría un plazo de 2 meses para presentar denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué establecía el punto final? Un tiempo para que todas las causas terminaran. En definitiva, si usted me permite una opinión personal, yo creo que el punto final fue quien parió Semana Santa. Porque al agolparse todos los procesados, los jueces empezaron a llamar aceleradamente a todos, produjo una situación realmente de inquietud seria. Errar humanum est. Los que pensaban que con el punto final se terminaba la historia, creían en pececitos de colores. Algunos jueces siguieron citando a militares acusados de violar los derechos humanos. En los 60 días fijados por el punto final, procesaron a alrededor de 300 oficiales, hasta que uno de ellos, el mayor Ernesto Barreiro, ex jefe de torturadores del campo de concentración La Perla, un angelito el pibe, se negó a presentarse ante el tribunal y se atrincheró en un cuartel, provocando el primer levantamiento cara pintada. Se pretende por esta vía imponer al Poder Constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un coercivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética. Menos de un mes después, al ratito nomás, el Congreso volvió a ceder y sancionó la ley de obediencia debida. Y lo que sí creo que fue una concesión, porque hago una diferencia entonces de grado, fue la obediencia debida, porque la obediencia debida también fue una hija de Semana Santa. Y salió la nueva ley, Lalo, la nueva ley. Tranquilidad, señores y señores, salió la nueva ley. ¿Tiene la nueva ley, Lalo? Me siento orgulloso de haber votado el punto final, orgulloso de haber votado la obediencia debida, convencido de que estaba haciendo lo que correspondía. Lamentablemente, eso del punto final y de la obediencia debida, como vemos, a la larga no ha dado ningún tipo de resultado, al contrario. Ahora, atrás de esas leyes, se amparan los que han procedido de esta forma atroz, descomunal, aberrante. Lo único que faltaba era el indulto para los jefes. Se avecinaban tiempos electorales y se rumoreaba que Carlos quería liberar a los comandantes y a los dirigentes guerrilleros. Para tranquilidad de la mayoría, el candidato de la oposición prometió ley de pacificación, pero jamás amnistía. A las palabras se las lleva el viento, pero al archivo no. ¿Amnistía o ley de pacificación? Ley de pacificación. Tan solo un tonto o los de mala fe pueden confundir pacificación con amnistía. Impresionante, bien. ¿Para qué sirven? Parezco Portal. Pero es que el material me pega en la cabeza y me tiene así hoy. ¿Para qué sirven los archivos? ¿Para qué sirve la memoria? Jamás pensó el Pocho que esa frase se le iba a volver en contra como un boomerang. Le falló el horóscopo, ¿qué va a hacer? Mira, ahí va. 3, 4, 9. Que en este país no siempre el que las hace las paga como debiera ser. En los primeros 100 días de gobierno voy a impulsar una reforma del sistema penal para terminar con esto de que los delincuentes entren a la cárcel por una puerta y salgan por la otra. Eduardo Angelós dice se puede. Si usted nos acompaña, yo les aseguro que se hace. Angelós más Cristina, un voto positivo. Mirá que la televisión es un documento. Bien, tengo algunos mensajes, saludos para Lalo del Batarazzi Gariba, el kiosco de gente de San Pedro que manda un saludo aceptado. Estamos tarde, ¿qué pasa con los mensajes arriba? ¿Qué pasa con los mensajes? Manos quietas, Norte dice, los invitamos a la marcha de antorchas
a 21 años del golpe, desde el ex centro clandestino de detención Coti Martínez, Avenida Libertador 14.200, domingo 23 a las 8 de la noche, a las 20 horas. Y Juana de Olivos pregunta, ¿cómo la iglesia, que sabía lo que pasaba, no pudo hacer nada en la época de la represión? ¿Qué hora es? Estamos en vivo, 11 de la noche, 22 minutos 30 segundos con Paddle Watch. Y si el profesor dice que se acabó el recreo, se acabó. Tengo algunos mensajes que llegaron 535-2020-2222. Luis de Núñez dice, hay soldados que murieron en Tucumán y civiles que fueron secuestrados y asesinados en manos de guerrilleros. Van a hablar de ellos, estamos hablando de todo lo que sucedió en aquella época y creo que todas las víctimas son víctimas y todos los muertos son muertos, no importa de qué bando. Silvia de Olivos, ¿cuánta plata le habrá dado Menem a Libarona para que nos distraiga de toda la merezunda? Parece que salió en tapa de Gente y en tapa de Caras con su viajecito misterioso al Brasil. ¿Cómo se llama? No, dice que se la encontró en Bucios. Eduardo de San Martín, Lalo dice, la maldad sí tiene límites, pero cada día nos superamos. Muy bueno. Viviana de la Boca dice, por más que Chacho esté en el cuarto o en el quinto lugar, perdonen la expresión, le rompe el culo a Suárez Lastra. No sé por qué se expresan de esta manera. Ezequiel de Belgrano, muy bueno el programa, dice, en segundo año, cuando quisimos tocar el tema de los desaparecidos, segundo año estimo del colegio secundario, nos dijeron que éramos muy chicos para hablar de eso. No eran chicos para desaparecer o para ser cambiados de familia en aquella época. Gustavo de San Fernando, me robaron el auto hace unos días y también la patente, la cual tenía paga cuando pedí libre deuda. Figura impaga, ¿qué hago? Tenés que presentarte el día viernes en el Senabo, Centro Nacional de Atención al Boludo. Te vamos a atender con todas las de la ley. Los viernes en Planeta Caníbal, animate, macho, sí. A fines de 1990, como regalo de fin de año, el presidente Carlos Menem anunció desde La Rioja indultos a diestra y siniestra. Eso en criollo significaba que te podías encontrar en la calle con Videla, con Firmenich o con Macera. Cuestión de suerte, macho. Ahí va. A compartir esta mesa, a beber del mismo vino, a enterrar las mismas penas. Y ha llegado, hermano, el tiempo de olvidar viejas querenas. Aquí, en Casa de Gobierno, un simple empleado de la Dirección de Prensa de la Casa Rosada, entregó 6 decretos anunciando el indulto de los excomandantes, del exministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, de los miembros del Ministerio de Salud y Acción Social durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, Giulio Brunello y Norma Kennedy, y del ex terrorista montonero, Mario Eduardo Firmenich. A las 20:10 llegó una ruidosa columna encabezada por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tocadas con los ya tradicionales de los nombres de los familiares desaparecidos. Nos parece repugnante esta medida de libertar a los asesinos, pero vamos a seguir luchando cada jueves, cada hora de nuestra vida, hasta que alguna vez el pueblo consiga la justicia que está buscando desde hace casi 14 años. Y cuando se habla de indulto en la Constitución Nacional, al menos es así en la Constitución Argentina, no se hace referencia al arrepentimiento. Esta es una cuestión muy personal. Esta es una cuestión de conciencia de las personas indultadas. Esto a mí me tiene sin cuidado. Un encuentro casual en un subterráneo condujo a una de las mayores revelaciones desde el retorno de la democracia. El capitán de corbeta Adolfo Silingo le contó a Horacio Berbisky los crímenes que había presenciado y en los que había participado. Yo en este momento, dado como están las cosas, quiero decirles a todos los que me están escuchando que yo me siento un asesino. En el libro El vuelo, por primera vez, un ex oficial de la Marina reconoció que se cometieron atrocidades durante la Guerra Sucia. ¿Usted se imagina lo que es tirar seres humanos dormidos? ¿Usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Somos seres humanos y lo que tiramos son seres humanos. Entonces ocurrió algo inesperado. El ejército,
un nuevo ejército necesitó decir lo suyo como institución. El general Balsa eligió el programa de Benard para la autocrítica del ejército. Más vale tarde que nunca, dijeron unos. A otros les pareció que autocrítica un carajo. Y unos cuantos pensaron que no era suficiente. Júzgalo tú mismo, hermano. Sin eufemismos, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La historia continúa. En 1994 desaparecieron del Juzgado Federal de Cervini de Cubría microfilms que contenían fragmentos de archivos de la represión. El juez Osvaldo Guglielmino solicitó formalmente a su colega María Romilda Cervini de Cubría los 5 rollos de microfilm pertenecientes al archivo de la última dictadura militar. La jueza dijo que se los habían robado un año antes, pero en la denuncia que ella misma presentó por ese hecho, solo se mencionaba la desaparición de un monedero con una moneda de 1 peso adentro. Nosotros no tenemos conocimiento de que existan tales listas. Desde el retorno de la democracia, la gran pregunta es ¿dónde están los archivos elaborados por la dictadura durante la represión ilegal? Los militares, los gobernantes, insisten en que fueron destruidos. Yo creo en lo que dice el gobierno y creo porque yo también la busqué. Conocer el contenido de esos archivos permitiría saber cuál fue el destino de miles de personas. En el juicio hay testimonios de personas que trabajaron en la fotografía, en la fotocopiadora y en la microfilmación. Queremos saber qué les pasó y la única forma es tener acceso a todos los documentos que estén en poder del Estado. Nos visita esta noche Federico Storani, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. No es una noche alegre esta del recuerdo, para nada. Yo tengo la sensación mirando todo esto, porque no lo miro todos los días, como que no hubiera pasado nunca. Uno dice, ¿cómo pasó todo esto? Y veo cómo se alimenta la impunidad en este país cuando veo todas estas cosas, porque se me han recordado cosas que estaban como perdidas y digo, a veces la gente tiene esa sensación de que da todo lo mismo, ¿no? ¿Para qué hacer lo que hacemos? Y tomé 2 mensajes, por ahí vamos a empezar con lo duro, Federico. Rafael de Remedios Escalada, que dice, el programa está bárbaro, lo que es inadmisible es que esté Storani, que votó la ley de obediencia debida. María Belgrano dice, Storani no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos cuando firmó la obediencia debida. Teníamos esta pregunta aquí, pero creo que tenés que hablar un poco de todo este momento y de cómo fue participar ahí, por qué se votó la obediencia debida, por qué Videla está en la calle, por qué sigue la impunidad y por qué la impunidad viene desde arriba hacia abajo y uno siente que le tocan el culo todos los días. Digamos, porque es un tema sumamente serio. Yo creo que estas preguntas son, yo no quiero ser agresivo, pero son muy livianas, fuera de contexto histórico, porque decir ahora la obediencia debida es una cosa fácil. Yo tengo por lo menos la suerte de poder mostrar en ese archivo que ustedes mostraron cierta coherencia, que para mí es importante. Vos resumías una parte, pero resumías mal. Decías, se dieron 2 meses. No es así. Desde el primer día de la democracia hubo posibilidad de presentar denuncias. Para eso actuó la CONADEP durante muchos meses, años. Lo que hizo la ley de punto final fue establecer un plazo final de 2 meses adicionales a los años que ya existían, desde el año 1983, fines de 83. Es decir, no son 2 meses, son años. En todo ese tiempo hubo, por trabajo de la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas que presidió Sábato, y distinguidísimas personalidades luchadoras por los derechos humanos, la recopilación de prácticamente todos los antecedentes que existían, con el máximo de libertad. Incluso yo, que era diputado en ese momento, estuve convencido que era mejor la CONADEP que una comisión bicameral del Congreso, porque inicialmente yo era partidario de una comisión bicameral del Congreso. Y por la calidad de las personalidades que había, fue todo un debate en ese momento en el gobierno, se decidió CONADEP. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente no quedaban denuncias por hacerse. No quedaban denuncias por hacerse. ¿Qué denuncia quedaba el 86 por hacerse? El tema no era las denuncias que no se hacían. El tema era los jueces que no llamaban, que era una cosa distinta. Porque hubo jueces sumamente valientes, como el caso que ustedes mostraron, la Cámara Federal de la Capital Federal, que en ese juicio histórico condenó, fue el Nuremberg argentino, se podría decir, porque verlo a Estracera, verlo a Gil Laver allí, verlo a Aslanian,
con el valor que tuvieron en ese momento para juzgar a quienes hasta hace poco tiempo eran los dueños y la vida del patrimonio de los argentinos, no era nada fácil. Pero no hubo todos los tribunales que hicieron lo mismo. Había algunos que tenían temor de llamar. Entonces la situación que se le presentaba a ese gobierno democrático, que no era un gobierno surgido de la insurrección ni de la lucha armada, no derrotó a un ejército militarmente. Era la primera experiencia en América Latina de un gobierno surgido de la voluntad popular, pero que transitaba por la cornisa, por un lado de hacer justicia, pero no pasarse de tal nivel que pudiera hacer que los mismos sectores que todavía tenían las armas lo depusieran, porque la historia argentina venía de golpe en golpe y había que asegurar la democracia. Entonces, una de las cosas que nosotros discutimos en aquel momento, fue cómo hacer para que este tema no le diera argumento a los sectores que eran golpistas dentro de las Fuerzas Armadas y que utilizaban este tema como una cuestión permanente. Vos te olvidarás que también le decían el gobierno de la sinagoga radical, o el gobierno que quiere destruir las Fuerzas Armadas, o el gobierno que está intentando destruir el ser nacional. Todo eso se pintaba en las paredes, se escribía, se planteaba públicamente por parte de algunos sectores que eran en ese momento partidarios todavía de la dictadura militar. La decisión del gobierno en ese momento fue promover la ley de punto final, para que después de un plazo, el que no hubiese presentado denuncias ya no pudiera presentar denuncias, pero las denuncias prácticamente estaban todas presentadas, ese no era el problema. El problema fue que algunos jueces que nunca habían llamado a nadie, o a muy pocos, en esos 2 meses llamaron a todo el mundo. El resultado fue, por eso que para mí fue un error, y lo decía en ese tape que ustedes señalaban, que ese agolpamiento de llamar de golpe a militares produjo el efecto contrario del que se buscaba. Si lo que se buscaba era terminar con el tema, lo que se produjo fue un revulsivo de quienes intentaban decir se quiere destruir las Fuerzas Armadas para producir Semana Santa. De todas maneras, si hay una cosa en la cual no concuerdo, es decir, desde el poder, desde el lugar que ustedes estaban, por ahí se vivía así. Desde la gente, desde la calle, durante Alfonsín, es decir, desde el comienzo de la carrera de Alfonsín como presidente, a nadie que yo conozco en este país se le ocurría que un milico podía volver a voltear a nadie. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa cosa? ¿Por qué esa tranza con el militar? Cuando en realidad era para el bife, era el momento para el bife, era el momento para el nunca más, era el momento para ni esto, para ni otro, ni para callarte la boca y quedarte abajo. Bueno, esto es lo que yo siento de abajo, sí, y de arriba era como que, es que por ahí se vive distinto. No, es que yo también creo, en ese video que ustedes muestran, hay 2 partes. Yo en una parte digo, el punto final fue la madre de Semana Santa, porque gracias a ese punto final se produjo Semana Santa, hizo el efecto contrario, pero Obediencia de Vida fue la hija de Semana Santa. Yo creo que la Obediencia de Vida sí es un gravísimo error, porque con la Obediencia de Vida lo que se aprendió fue establecer grados de responsabilidad, que no estaba en la doctrina inicial del gobierno. Yo asumo la responsabilidad que me toca, pero no miento. Algunos que decían, esto fue lo que se predicaba en la campaña porque nosotros dijimos que íbamos a tener grado de responsabilidad, mentían. Porque nosotros debatimos, y en el Parlamento están los diarios de sesiones, donde el Parlamento decidió no aceptar la denominada obediencia ciega. Es decir, que la obediencia de vida tenía el límite de no transgredir, por ejemplo, con hechos aberrantes. Uno no podía obedecer si te mandaban a torturar. Eso ya iba más allá incluso de lo que es la causal en el Código Civil, penal, en el artículo 34, y en la causal de inimputabilidad, es decir, que te exime de responsabilidad, que es el inciso 5 que dice el tema de la obediencia de vida. Pero aún comparándola con la legislación militar, existen limitaciones en toda la doctrina internacional. Entonces yo personalmente estuve en contra, lo planteé en el Congreso, lo planteé en mi bloque y perdí una votación. El hecho de que finalmente no se consiguiera el resultado que se esperaba, que era que con los grados de responsabilidad se terminara la cuestión, nos da la razón. Pero yo te voy a hacer una reflexión con respecto a lo que vos decís, que me parece importante. Para mí la gran oportunidad fue Semana Santa, no antes. Antes la situación era muy compleja, muy compleja. Era la convivencia entre sectores que realmente, aunque a vos te parezca increíble, eran golpistas y conspiraban dentro de las Fuerzas Armadas, y los que no, porque vos me decís, no tenían margen. Pero parecía que Tejero no tenía margen en España, y hizo el tejerazo y estaba en el centro de España. Después el rey cambió de posición y se cambió. Pero acá estábamos en el culo del mundo, para usar algunas expresiones que se usan acá. Un país muy aislado, en un contexto donde la democracia todavía no estaba asentada en toda América Latina. Entonces no era tan sencillo, no era tan sencillo. Pero la gran oportunidad fue Semana Santa. Yo integré el mini gabinete de crisis que debatió con Alfonsín qué hacer ese famoso día domingo. Yo fui de los que estaba partidario con otros de que había que ir con la manifestación a Campo de Mayo.
Porque mi impresión, yo había estado en Campo de Mayo, había discutido violentamente con los Carapintadas, era que ante la multitud iban a ceder. Pero Alfonsín también pensaba, ¿y si abren fuego sobre la multitud? Era una reflexión razonable para un presidente, ¿no te parece? Estos locos pueden hacerlo, ¿no? De hecho, vos recién hablabas del atentado contra la Embajada de Israel y tenemos que las conexiones, por ejemplo, en el caso de la AMIA, está aprobada la conexión local. Entonces, que hay locos acá, fascistas y criminales, está aprobado. Entonces, esa preocupación totalmente razonable del presidente fue la que impulsó al planteo de irse solo en el helicóptero y finalmente creo que el resultado de eso fue la famosa ley de obediencia de vida. Para mí fue un resultado equivocado. Fue la gran oportunidad con una multitud movilizada de haber derrotado, no a las Fuerzas Armadas, sino a los sectores más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas que reivindicaban la guerra sucia. Una última pregunta muy cortita y es una convicción personal tuya. ¿Vos creés que los archivos de la represión fueron realmente destruidos? A esta altura, sí, creo que sí. Lo hemos buscado por todos lados. Lo buscó la CONADEP, lo buscamos con los servicios de inteligencia extranjeros que nos ayudaban. ¿Había acceso? ¿Se podía buscar? Sí, se buscaba por todos lados. Se buscó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino en el 79, que nosotros dimos datos de algunos centros de detención clandestina. Se buscaron con la CONADEP posteriormente, quienes actuaron tenían una larguísima experiencia. Era toda la Asamblea de los Derechos Humanos, yo participé durante la dictadura en la Asamblea, y nadie daba con los famosos archivos. Se rumoreaba muchas veces que pudieran existir. Se buscó con servicios de inteligencia de países amigos al proceso democrático argentino. Por ejemplo, los socialistas franceses, los socialistas españoles, los italianos. En ningún caso pudimos dar nosotros con los famosos archivos. Por lo tanto, yo creo que en algún momento existieron y que fueron destruidos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Don Milo, independice el dedo de su mente y ponga el dedito en la pantalla. Ahí va, eso. Vamos, gracias, don Mirlo. ¿Cómo anda, saludito? ¿Qué pasó, Cometo? Sí, lo puse en órbita, no le puedo decir nada más. Me trajo la platita, la plaquita. Cometo, escúcheme una cosa. Usted se tiene que independizar del dinero. No todo es guita en la vida, Cometo. Ok, justamente. Ustedes dicen que en la democracia existe la división de poderes, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, ¿cómo es la bocha? ¿Usted me puede explicar? Le refresco algo y contéstele. Ahí va, ¿eh? A ver. Pero hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí lo sabe. Ahí. ¿Qué me dice? Mire que Carlos me da libreto para rato, ¿eh? ¿Por qué no me... Haga una cosa, Cometo, ¿por qué no me hipnotiza a ver si le digo la verdad sobre la independencia de los poderes? Así que se hace el vivo, se está haciendo el vivo. En ningún lugar del universo existe la independencia de poderes. Otario, te lo dije. El tiempo pasa por vos. El tiempo es de Paddle Watch. Te harás notar con Paddle Watch. Con Paddle Watch. El tiempo pasa por vos. El tiempo es de Paddle Watch. Nueva colección Paddle Watch. Te harás notar con Paddle Watch. Con Paddle Watch. Y la fiesta se acabó en la Argentina. Y eso que es bastante temprano, porque para Dualde se acaba más temprano. Faltan 12 minutos para la medianoche, ahora Paddle Watch. Resulta que la reina Sofía de España lo llamó por teléfono a Carlos desde Seiza, en una escala técnica que hizo el avión. Todo el mundo se enteró de lo que hablaron. Le habían pinchado el teléfono a Carlos, una locura esto, viejo, ¿eh? El rey está desnudo. Quisiera que veamos el tape sobre un diálogo. Este diálogo no existió, mejor dicho, existió en parte. Nosotros recreamos el resto. Es cuando el presidente Menem fue acusado de no tratar correctamente a la reina Sofía de España. Ustedes no sé si saben que hubo un diálogo, ella pasó, simplemente hizo una escala técnica al aeropuerto de Seiza, lo llamó al presidente Menem y palabra más, palabra menos dijeron esto. Hola, Sofía, le habla Carlos Menem. Buen día, señor presidente. Pero ¿cómo le va, Sofía? Tanto tiempo, diría yo. Muy bien, señor presidente. Es un placer poder saludarlo.
El gusto es mío, Sofía. Me puse muy contento, re chocho, cuando me dijeron que usted me llamaba, por Dios. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Y los chicos? Los chicos, si se refiere al príncipe Felipe, a la infanta Elena y a la infanta Cristina, ya no son unos niños. Mi familia está muy bien. El rey le envía sus saludos. Pero qué lástima, Sofía, que no puede esperar. Cuando se entere Zulemita, ella siempre me dice, qué simpática, qué Sofía. Y también le tiene mucho cariño a Juan Carlos, a Felipe, a Elenita y Cristina.